El pasado 30 de septiembre, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua comunicó al gobierno de Países Bajos su decisión de descontinuar inmediatamente las relaciones diplomáticas ante la reiterada posición injerencista, intervencionista y neoclasista del Reino de los Países Bajos. Por su lado, el gobierno neerlandés lamentó la desproporcionada decisión de romper relaciones diplomáticas y resaltó que seguirá criticando las violaciones de derechos humanos en ese país. 18 días después de romper relaciones diplomáticas con Países Bajos, Daniel Ortega disolvió la embajada en ese país y canceló el nombramiento del agente nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos José Argüello Gómez, como su embajador ante el gobierno de Países Bajos, informó el diario oficial La Gaceta. Argüello fue nombrado embajador de Nicaragua en Países Bajos en abril del 2000 durante la administración de Arnoldo Alemán y desde entonces se había mantenido en el cargo. A través de otro acuerdo presidencial, Ortega decidió nombrar al agente nicaragüense ante la SIC como representante permanente de Nicaragua, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante los organismos internacionales, con sede en Países Bajos. Otros cargos consulares también fueron cancelados y reubicados en organismos internacionales. Daniel Ortega declaró persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en Managua, Bettina Mushed, y ordenó su expulsión del país centroamericano. La noticia de la expulsión de la embajadora se da luego que la delegación de la Unión Europea ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, exhortara a Ortega a devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense. Como medida recíproca, la Unión Europea declaró persona non grata a la embajadora de Nicaragua ante el bloque, Zoila Yanira Müller. En un comunicado, el bloque informó que a iniciativa de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Consejo ha acordado que el jefe de la misión de la República de Nicaragua ante la Unión Europea sea declarado persona non grata. Al mismo tiempo, la Unión Europea considera injustificada la decisión de Nicaragua. Sin embargo, asegura que mantendrán el compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución de consenso sobre la crisis política y de derechos humanos de Nicaragua, en la que demandan la liberación de los presos políticos, el cese de detenciones contra líderes religiosos y persecución a integridad de periodistas, entre otros puntos. La resolución insta al gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la población del país y a que restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos y el Estado de Derecho, y a que ponga fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo contra los periodistas, especialmente las mujeres periodistas, y contra los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. En la resolución original también se insta al régimen a que cese la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia Católica y a que garantice el derecho a la libertad religiosa de todos en el país. El régimen de Daniel Ortega de Nicaragua elevó a $300 millones los daños causados por Julia, que el 9 de octubre pasado impactó con fuerza de huracán categoría 1 para luego degradarse a tormenta tropical, según un informe preliminar divulgado. El ejecutivo nicaragüense había calculado entre 160 y $200 millones los daños causados por Julia. Sin embargo, la Comisión Nacional de Evaluación de Daños del Gobierno la elevó a $300 millones, cerca del 2% del Producto Interno Bruto PIB de Nicaragua. El impacto causado por Julia fue fundamentalmente en el sector de infraestructura, aproximadamente 220 millones distribuidos en energía, transporte, red vial, transporte terrestre, telecomunicaciones, infraestructura pública, precisaron.
El informe preliminar no incluye los daños causados por el fenómeno natural en los municipios El Rama, Laguna de Perlas y Bluefield, en la región autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. Los daños y pérdidas en el sector productivo andan por los $25,7 millones, fundamentalmente en agricultura y ganadería, y que aún están cuantificando las pérdidas en el sector pesca y turismo. Las pérdidas en el sector social son de $61,6 millones, indican. El principal zoológico de Nicaragua, uno de los destinos familiares más visitados en el país, pasará a ser administrado por el gobierno central, tras 25 años de ser manejado por un equipo de expertos, informó la Fundación Amigos del Zoológico Nicaragüense. Más de 1,000 ejemplares de casi un centenar de especies que habitan en el Zoológico Nacional, ubicado a 16 kilómetros al suroeste de Managua, pasará a manos del Estado a partir de noviembre, indicó su directora Marina Argüello. La todavía directora del Zoológico Nacional negó que Daniel Ortega haya confiscado el centro y explicó que por motivos de salud su administración será entregada al Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la ley creadora de la Cinemateca Nacional que la faculta a fiscalizar las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en este país centroamericano. La iniciativa, propuesta por Daniel Ortega y aprobada con el voto de 89 de los 91 diputados que integran el Parlamento, convierte a la estatal Cinemateca Nacional, antes adscrita al Instituto Nicaragüense de Cultura, en un ente autónomo bajo la rectoría de la Presidencia de la República. En una declaración pública, un grupo de cineastas nicaragüenses consideró que esa ley atenta a la libertad de creación independiente, debido a que la Cinemateca Nacional se está adjudicando el rol de fiscalizadora y tienen ahora un marco legal para boicotear cualquier producción. Argumentaron además que las reformas violentan la Constitución Política de Nicaragua, que establece que la creación artística es libre, es irrestricta. El sacerdote Enrique Martínez Gamboa, de 64 años, fue acusado por el supuesto delito de conspiración en concurso con el de propagación de noticias falsas, indica el expediente judicial disponible en el sistema Nicarao. El Ministerio Público interpuso la acusación el pasado 14 de octubre, es decir, horas después de la detención violenta del religioso por parte de la Policía Nacional de Nicaragua. El arresto ilegal se realizó en su domicilio ubicado en Carretera Sur en Managua. El caso estará a cargo de la jueza Karen Chavarría Morales, Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia en Managua. En la acusación, el Estado de Nicaragua figura como víctima. El caso será representado por la fiscal Heidi Estela Ramírez Olivas. Tanto la juez como la fiscal han participado en casos contra los presos políticos. El libelo acusatorio consta de 3 páginas. En el 2018, el sacerdote detenido aparece junto a un grupo de estudiantes en las afueras de la Universidad Centroamericana UCA, tras finalizar la denominada Madre de todas las marchas 30 de mayo del 2018, que fue atacada por policías y civiles armados. En el video, Martínez Gamboa pide a los estudiantes que se manifestaron contra Daniel Ortega que no se acobarden y grita ¡Viva Nicaragua! Con el arresto de Martínez Gamboa por la Policía Nacional, se elevaría a 9 el número de presbíteros arrestados en lo que va del año. La dictadura de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo acusaron a Roberto Larios Meléndez, eterno vocero de la Corte Suprema de Justicia, por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, figura jurídica que también es conocida como traición a la patria. 100% Noticias supo que el vocero del Poder Judicial de Nicaragua fue llevado a los juzgados de Managua a las 5 de la tarde de este martes y fue puesto en manos de la sancionada jueza Nalia Nadezhda Úbeda Obando, quien ha condenado a otros presos políticos bajo este mismo delito. Minutos antes que Roberto Larios fuera llevado a los juzgados, los trabajadores fueron enviados a sus casas para evitar que se filtrara la información. A Larios le asignaron a Ramsés Bustos, un defensor público, para la audiencia preliminar.
100% Noticias conoció que todos los trabajadores de la oficina de Larios Meléndez fueron llevados a El Chipote a declarar. En la oficina del complejo judicial, el régimen tiene empleado a paramilitares, uno de ellos muy conocido en redes sociales como el Gato Sandinista. Roberto Larios Meléndez, quien era uno de los apreciados de la doctora Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue llevado a la audiencia preliminar esposado y vestido de azul. El vocero de la Corte Suprema de Justicia fue detenido el pasado viernes en su casa de habitación en el viejo Chinandega. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán.